Voy a explicar el desarrollo de la prueba de SQL. Primer requerimiento. Revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente, respetando las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Creamos la tabla películas. La tabla películas tiene una columna ID de tipo serial y, como llave primaria, la columna nombre de tipo varchar y la columna año, que es un entero. Luego creamos la tabla tags, que tiene una columna ID de tipo serial como llave primaria y un campo llamado tag, que es de tipo varchar. Y por último, creamos una tabla intermedia llamada películas tag. Esta tabla tiene relación con la tabla películas y la tabla tag. Por lo tanto, vamos a hacer acá una foreign key, una llave foránea. Ya, tenemos entonces la columna ID de tipo serial, que es una primary key. Luego hacemos acá una unión, una referencia. Tenemos la columna películas ID, que es un entero, y está relacionada con la columna ID de la tabla películas. Y la columna tags ID, que tiene referencia a la columna ID de la tabla tags. Llamamos esta última para verificar. Ahí está. Ya, requerimiento 2. Inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados. La segunda película debe tener 2 tags asociados. Primero vamos a insertar los valores en la tabla películas. Insertados. Y ahora vamos a llamar la tabla películas. Acá tenemos la tabla películas con las 5 películas y 5 años diferentes. Ahora vamos a insertar los valores en la tabla tags. Y listamos la tabla tags. Acá tenemos el ID y los tags, los 5 tags. Luego vamos a insertar los valores en la tabla películas tag. Acá vamos a listar y notamos que la película ID 1, la película 1, tiene 3 tags asociados y la película 2 tiene 2 tags asociados. Ahora cuenta, el requerimiento 3 dice cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Acá aplicamos un left join. Seleccionamos la columna nombre de la tabla películas, contamos los ID, contamos los tags, queremos saber cuántos tags tiene cada película. Desde la tabla películas aplicamos un left join, uniendo la tabla películas tag con la tabla películas. Desde la columna ID lo agrupamos por nombre y lo ordenamos también por nombre. Y acá podemos ver entonces que la película 1 tiene 3 tags asociados, la película 2 tiene 2 tags asociados y la película 3, 4 y 5 no tienen ningún tag asociado. Requerimiento 4. Crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Creamos acá nuevas tablas. Tenemos la tabla preguntas. Esta tabla es de tipo, esta tabla tiene la columna ID de tipo serial como llave primaria, la columna pregunta, que es de tipo varchar, y la columna respuesta correcta, que también de tipo varchar. Seleccionamos aquí listada la tabla. Ahora creamos la tabla usuarios, que tiene una columna ID tipo serial primary key, la columna nombre de tipo varchar y la columna edad, que es un entero. Y luego creamos la tabla respuestas. Ya, esta tabla tiene una columna ID de tipo serial primary key, tenemos la columna respuesta varchar, la columna usuario ID, que es un entero, y la columna pregunta ID, que también es un entero. Acá aplicamos uniones. Tenemos acá una foreign key, estamos uniendo acá la columna usuario ID con referencia a la columna ID de la tabla usuarios. Y unimos también la columna pregunta ID con referencia al ID de la tabla preguntas. Observamos, listamos acá está. Ahora insertamos los valores. Agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Primero insertamos los valores en la tabla preguntas. Tenemos acá las preguntas y las respuestas correctas. Seleccionamos la tabla preguntas, vemos que los valores fueron insertados.
Luego insertamos los valores en la tabla usuarios. Tenemos 5 nombres con sus respectivas edades. Seleccionamos la tabla usuarios. Ahí está, los nombres y las edades. Ya, para la siguiente necesitamos considerar ciertos requerimientos. Voy a aplicar primero esto. Ok, y llamamos la tabla respuestas para verificar los valores insertados. Ok, acá tenemos como requerimiento que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Tenemos entonces la primera pregunta, pregunta 1, está respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Acá tenemos la segunda pregunta contestada correctamente y solo por un usuario, el usuario 3. Y las preguntas 3, 4 y 5 deben tener respuestas incorrectas. Tenemos acá la pregunta 3, 4 y 5 con respuestas incorrectas. Ok, requerimiento 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la columna, independiente de la pregunta. Aplicamos el código. Tenemos entonces, seleccionamos acá la columna nombre de la tabla usuario, queremos contar cuántas respuestas correctas tienen de la tabla preguntas y aplicamos un alias, número correctas, desde la tabla preguntas. Unimos right join respuestas desde la columna respuesta de la tabla respuestas y la columna respuesta correcta de la tabla preguntas. Inner join, hacemos inner join de la tabla usuarios utilizando el ID del usuario y el usuario ID de la tabla respuestas. Y lo agrupamos por usuario ID y por nombre. Tenemos entonces acá el nombre de los usuarios y el número de respuestas correctas. Tenemos el usuario 3 con una respuesta correcta, el 5 con 0, el 2 y el 1 con una respuesta correcta cada uno y el usuario 4 con 0 respuesta correcta. Por cada pregunta, requerimiento 7, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuéntanos cuántos usuarios respondieron correctamente. Vamos a aplicar el código. Ok, tenemos entonces, acá seleccionamos la columna ID de la tabla preguntas y también la columna pregunta de la tabla preguntas. Aplicamos un count para contar el ID del usuario de la tabla respuestas y aplicamos también un left join. Entonces unimos la tabla respuestas con la tabla preguntas desde la columna ID y la columna respuesta de la tabla respuestas y la columna respuesta correcta de la tabla preguntas. Luego lo agrupamos por ID de pregunta y por la pregunta de la tabla preguntas y lo ordenamos por ID de forma ascendente. Entonces acá tenemos que estar ordenado por ID de forma ascendente. Tenemos acá el número de las preguntas y cuántas veces fue respondida correctamente. La pregunta 1 fue respondida correctamente 2 veces, la pregunta 2 una vez y la columna 3, 4 la pregunta 3, 4 y 5 no fueron respondidas correctamente. Requerimiento 8. Implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Alteramos la tabla. Alter Table respuestas. Acá necesitamos eliminar esta constraint. Drop constraint, respuestas usuario ID, foreign key. Añadimos foreign key de la columna usuario ID con referencia a la columna ID de la tabla usuarios y aplicamos un delete cascade. Y vamos a eliminar ahora el primer usuario. Primero llamamos a la tabla usuarios para verificar que esté acá. Acá está el usuario número 1 y ese es el que vamos a eliminar ahora. Ok, y ahora volvemos a llamar la tabla usuarios para corroborar y ahí se encuentra eliminado. 9. Crea una restricción de la edad. Alteramos la tabla usuarios. Aplicamos alter table usuarios, add check que la edad tiene que ser mayor o igual a 18 y ahora intentamos insertar estos valores para verificar que se haya hecho correctamente la alteración de la tabla. Aquí tenemos un error, ya que viola la restricción check que acabamos de añadir. Seleccionamos la tabla usuarios, podemos ver que no se insertó. Vamos a insertar ahora este usuario que tiene edad 20
y seleccionamos un usuario. Y ahí podemos ver que sí se pudo insertar, ya que era mayor a 18. Y por último tenemos que alterar la tabla usuarios agregando el campo email de tipo único. Aplicamos alter table y añadimos el campo email de tipo varchar como único, campo único. Ahora intentamos actualizar, update la tabla usuarios. Ok, pudimos insertar entonces el primer correo, verificamos, tenemos ahí un correo. Ahora intentamos insertar el mismo correo para un usuario diferente. Error, dice que ya existe y se estaría violando la restricción de unicidad. Así que no se pudo insertar. Ahí está.